día nos acercamos a escuchar lo que el Señor quiere decirnos, así que con el temor y la solemnidad que implica, ¿no? Pues vamos a acercarnos a un texto que cambia el tono de este libro. Llegamos al final del libro de Malaquías, un libro en el que ya nos estamos acercando durante esta semana, y nos acercamos al capítulo final, el desenlace, ¿no? Y un desenlace muy claro, muy conciso, de cómo va a terminar la historia, de cómo termina no solamente el relato de Malaquías, sino la historia. Y puede que nos acerquemos a un texto como este, dos maneras, ¿no? Con miedo o con esperanza, con inquietud y dudas o con ilusión y ese optimismo divino de que un día vamos a estar con nuestro Señor. Y esta semana en la radio escuchaba una entrevista con Luis Piedrahita. Él era un colaborador de El Hormiguero, seguramente lo conozcáis, es artista, humorista, y tiene ahora un nuevo espectáculo que se llama Apocalípticamente Correcto. Apocalípticamente Correcto. Y era muy interesante todo el trasfondo de esta idea, porque dice, quería unir como un oxímoron, ¿no? Es decir, dos términos contradictorios o aparentemente contradictorios que dan lugar a un significado correcto. Y él decía, ¿cuáles son los dos motores que nos mueven? Y él decía, el miedo y la esperanza son los dos motores que mueven al ser humano. Y más adelante seguía con la entrevista y decía, la esperanza es creer que lo que va a pasar tiene sentido. Van a pasar cosas buenas y cosas malas, pero va a tener sentido en el futuro. Tiene sentido la lucha. Se perderán batallas y se ganarán otras, pero tiene sentido. Y digo, cuando lo leí dije, ay, mi madre, ¿cómo has sintetizado de una forma tan extraordinaria en qué se basa la esperanza? En que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que ocurra, a la luz del Evangelio, tiene sentido. A la luz del plan de Dios, tiene sentido. Porque no hay nada que se escape del control del Dios soberano. Y me resultaba muy interesante, ¿no? Cómo en esta entrevista, cómo en esta escena unía esos dos conceptos de miedo y de esperanza. Porque son también realidades con las que lidiamos en el día a día, ¿verdad? Nos levantamos y decimos, guau, tengo que coger el coche, está lloviendo, me estamparé hoy, me caeré, depende cómo sea, si eres optimista o pesimista, ahí va a plantarte tu día de una forma u otra, ¿no? Pero también con esperanza, ¿no? Decir, pues Señor, ¿cómo me quieres usar hoy? Hoy voy a intentar hacer un buen trabajo. Hoy, depende cómo seas, si eres optimista, hoy voy a ser excelente en clase, cuando vaya al instituto o a la universidad. El texto de hoy también nos presenta dos conceptos muy claros. Y habla del juicio y de la esperanza. De un juicio real y una esperanza real. Un juicio que va a venir para todos aquellos y aquellas que han rechazado a Dios o se han alejado del pacto, o también nos vamos a acercar a un tiempo futuro, cuando Dios actuará de una forma definitiva para cumplir sus promesas y su pueblo podrá disfrutar de una manera plena de las bendiciones de esa promesa, de las bendiciones de ese pacto. Y vamos a usar tres imágenes, ¿vale? Hoy vamos, más que puntos sistemáticos, imágenes. Vamos a hablar de una noche ardiente, un amanecer divino y un día glorioso. Una noche ardiente, un amanecer divino y un día glorioso. ¿Alguna vez habéis estado en un juicio? ¡Qué buenos sois! Ahí me dicen que por ahí sí ha estado alguien. Ya nos explicarán luego por qué. No sé si habéis estado una vez en un juicio. Yo no, ¿vale? Tranquilo. Pero esta semana era muy interesante. No sé si habéis visto, cómo ahora hay una comisión de investigación con Mariano Rajoy y Gabriel Rufián, y cómo se enzarzaron en una discusión, ¿no? Era una investigación de las muchas... pero ¿alguien puede abrir a Bea, por favor? Una comisión de investigación sobre las muchas tramas que tiene el Partido Popular, ¿vale? Pero bueno, cerramos ahí.
Y hubo un momento llamativo en el que Gabriel Rufián y Mariano Rajoy estaban hablando, y Rajoy, con cierta entereza y yo diría incluso soberbia, decía: no tengo abogado, no me hace falta abogado. Y Gabriel Rufián le respondía: se lo recomiendo para el futuro. El año que viene hay un nuevo caso, el caso Kitchen. Y yo pensaba: qué valiente, ¿no? Si parece que están en confrontar, pero están haciendo una buena recomendación, ¿no? Búscate un abogado para el futuro. Y yo pensaba: realmente para el futuro todos vamos a necesitar un abogado. Todos vamos a necesitar un abogado para el futuro. Porque va a haber un día en el que habrá un juicio divino para todos los que estamos aquí. Un día que llegará ese juicio y llegará una noche divina, pero también un amanecer glorioso. Dice el versículo 1 del capítulo 4, dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los arrogantes y todos los que hacen maldad serán como paja. Aquel día que vendrá los quemará, y no les dejará ni raíz ni rama, ha dicho el Señor de los ejércitos. Crudo, el texto, pero real. ¿Alguno de aquí ha estado en la Capilla Sixtina? Por aquí una manita, que no seáis perezosos, decirlo, es que lo oculto que soy, hombre. ¿Vale? No sé si habéis visto el mural que aparece ahí. ¿Sabéis de qué va el mural de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel? ¿El qué? El juicio final. Y es muy interesante la riqueza de elementos y de relatos que une este mural, además evidentemente de su tamaño. Yo aún la verdad no lo he visto en persona, me gustaría verlo, pero cuando la pregunta a la gente: ¿qué te pareció? Dice: impresionante, pero sobre todo te sientes sobrepasado de la cantidad de elementos, pero también de las implicaciones tan profundas que tiene un mural como ese. Es que esta obra refleja de una forma muy gráfica cómo va a ser el día de ese juicio, cómo se va a manifestar el carácter universal del juicio de Dios sobre la tierra y cómo habrá un juicio sobre toda persona humana. La Biblia nos habla en diferentes partes de cómo va a ser ese juicio, y aquí en este texto también lo hace, nos ilustra de una manera cómo puede ser. Y aunque la idea del juicio nos puede parecer como algo oscuro o algo negativo, tenebroso, no necesariamente es así. Lo que la Biblia nos relata de una forma muy clara es que al final lo que va a haber es un día de justicia. Es un día en el que el juez justo va a dar una sentencia definitiva. Una sentencia sin corrupciones, sin malas interpretaciones, sin condicionante ideológico que deriven a ese dictamen. Hay un día que habrá justicia. Y eso realmente es esperanzador. Esperanzador para el contexto en el que nos podemos encontrar. Lo que estés pasando en tu clase, lo que estés pasando en el día a día con tus compañeros, en el trabajo. Va a haber un día que habrá un juicio. Hace 2 semanas JJ hablaba, ¿verdad?, sobre el carácter bondadoso de Dios. Me parecía preciosa la idea de un amor desbordante, ¿no?, que te agobia, de ese amor desbordante que Dios tiene hacia ti, que te hace rendirte ante Él y verte inmóvil ante la perplejidad del amor de Dios. Hoy vamos a acercarnos también a hablar acerca de otro atributo de ese Dios bondadoso y amoroso, que es su justicia. El Salmo 89, 14 dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Me parece precioso cómo el salmista sintetiza cómo la justicia es parte, y la justicia y la verdad son una parte fundamental de la identidad de Dios. La justicia y la verdad son una parte fundamental de la identidad de Dios. Vemos un Dios bondadoso y justo.
Y cuando vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y muchas veces aterrizamos esa verdad solamente en lo material, ¿cierto? Pero donde nos apunta también es que ese Dios creador de todo lo que hay es también el Dios en el que se fundamenta y se garantiza el orden moral de las cosas. Ese Dios creador es también la fuente de justicia, porque la esencia de la justicia se sostiene en Él. Pero la justicia no se queda solamente en el papel de un juez y una persona a la que juzgar. Esa justicia también tiene un carácter redentor. El carácter del Dios justo también decide en la persona de Jesús dejar el estrado y ponerte en el lugar que nos correspondería a nosotros y decir, yo voy a pagar por eso que tú mereces. Yo voy a pagar por ese mal que tú has cometido. Por lo tanto, vemos ese carácter bondadoso y misericordioso también reflejado en esa justicia redentora que encontramos en Él. En Romanos 3, 25, 26 dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba al futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos cuando creen en Jesús. ¡Qué descanso! Saber entender esa justicia redentora del Dios justo, y cómo en la cruz la justicia y el amor de Dios se encuentran. Y es en la cruz donde el pecado es castigado, pero donde la gracia permite que cada uno de los que han reconocido al Señor Jesús como su Salvador y su Señor sean justificados por la fe. Voy a cambiar el micro, ¿vale? ¿Se escucha mejor? A lo mejor. Vale. Por lo tanto, esa justicia divina no solo implica un juicio en el que hay un juez distante que marca un dictamen, sino también la misericordia y la redención de que ese juez decide pagar todo lo que tú tenías que sufrir por puro amor y bondad. Así que desde la cosmovisión cristiana, la justicia de Dios es un atributo perfecto que refleja su santidad y fidelidad a Dios y a su pueblo y a sus promesas. Por lo tanto, este Dios justo, con esa justicia soberana y redentora, es quien va a dar la última palabra. Así que este texto nos está revelando que habrá un día que veremos esa respuesta final a todo el mal. Y nos está ilustrando de una forma muy gráfica cómo llegará un día en el que habrá una justificación final y una última palabra. Dice que el día será ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán paja. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ya lo he dicho en alguna ocasión, yo no soy un pirómano por la gracia del Señor, pero me encanta el fuego. La verdad, cuando veo a mi hijo diciendo papá la vela, tan pequeñito y el mechero, digo, uy, mal vamos. Entonces, cuando yo era pequeño, o cada vez que encuentro algo que se puede quemar, mi tendencia es a quemarlo. Y no sé si en alguna ocasión habéis cogido paja y la habéis quemado. O ahí no. Pruébalo. Es brutal, porque se consume así. O la hojarasca o cualquier cosa se consume así, en el momento. Y la paja, en específico, deja tan solo una pequeña esencia, y donde había algo, ahora no hay nada. En un santiamén se desvanece. Eso es lo que nos está diciendo Malaquías con este texto. Expone cómo va a ser el final para aquellos que viven alejados del Señor, o aquellos que no lo han reconocido como su Salvador. Dice que no quedará ni raíz ni rama.
Nos está diciendo que el mal va a ser totalmente erradicado, que no quedará esencia ni ningún tipo de huella de ese mal. Y esa justicia de Dios tendrá un impacto cósmico y no quedará ni una mota en el universo de injusticia ni de maldad. Este texto nos está demostrando la cara de la otra moneda que veíamos en el capítulo 3, en el versículo 15, ¿verdad? Cuando leíamos lo que decía, la frustración que marcaba aquí Malaquías, dice Malaquías 3:15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Dice que escaparon. ¿Alguno ha leído la novela de Niebla de Miguel de Unamuno? Si no habéis leído, os la recomiendo mucho, ¿vale? Yo me la tuve que leer en el instituto y me encantó. Aquí Miguel de Unamuno hace una reflexión muy interesante sobre la existencia del ser humano y en esta historia incluye un episodio en el que el protagonista, Augusto Pérez, toma conciencia de que es un personaje ficticio. Y lo que decide Unamuno es introducirse en la historia para darle esa realidad. Y se ven a dos dialogando directamente. ¿Qué ocurre? Llega un punto en el que la novela juega con la autonomía del personaje de tal forma que ya no sabes quién es el creador ni quién es el creado. Quién es el personaje o quién es el autor. Este capítulo 4 de Malaquías nos recuerdan que no hay ni una historia que se le escape a Dios. El texto nos recuerda que hay una historia mayor que ya está escrita para aquellos que tienen el corazón alejado de su Señor. Y nos recuerda que aquellos que parecen evitar el juicio de Dios o que prosperan con medios injustos o con corrupción no tienen victoria ni triunfo. Como seres humanos creados, no vamos a poder alterar nunca el plan de nuestro Creador. Así que Malaquías nos vuelve a confrontar con la realidad de que hay un Dios justo, soberano y santo, que tendrá victoria sobre todas las cosas. Y nos recuerda que habrá un día que aquellos que desarrollan malas praxis y que parecen prosperar más que los justos, tienen el día contado, el día ardiente. Y yo pensaba, este texto realmente no está escrito solamente para personas que no han conocido a Jesús. Está escrita para el pueblo de Israel. Y lo que nos está haciendo es abrirnos en canal y exponernos delante del trono de gracia para evaluar también nuestros corazones como iglesia, como comunidad ahora en el siglo XXI. El pueblo de Israel se crea merecedor de todas las bendiciones. Eso sí, sin mantenerse fiel a las promesas y las palabras de Dios. Y la Biblia lo está definiendo aquí de una forma muy clara. Lo llama soberbio y malvado. En la Nueva Versión Internacional, este texto empieza con un mirad. Y me llama la atención porque es una exhortación también, ¿no? Porque nos dice, mirad. Iglesia Ciudad Nueva, mirad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro corazón? Este texto nos está exponiendo cara a cara ante las consecuencias de vivir una vida tibia delante del Señor, como diría Apocalipsis 3. Una vida que se basa en experimentar una doble moral, de cuando estoy en la iglesia vivo de una forma y cuando salgo y cierro la puerta vivo de una forma totalmente distinta. Así que me suscitaba una serie de preguntas. ¿Cómo estoy viviendo como discípulo de Jesús? ¿Me creo merecedor de las bendiciones de Dios constantemente, a pesar de vivir con un corazón que adora otras cosas, que adora a otros dioses? ¿Nos creemos merecedores de una salvación en la que no hemos permitido que Cristo sea el Señor? ¿Estoy viviendo una vida sin Dios o alejado de Él? ¿O alejado de Él? Como diría Rufián, búscate un abogado, porque habrá un juicio. Pero hay buenas noticias. Hay esperanza. En 1 de Juan, en el capítulo 2, nos dice, palabras de Jesús a través de Juan, le dice, mis queridos hijos,
Os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, de mi pecado y de tu pecado. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que la noche divina va a llegar. Y puedes decidir si quieres contemplar el amanecer santo y justo de Dios. Y si necesitas un abogado, rinde tu corazón a los pies de Jesús. Te está diciendo: yo he pagado por ese mal que tú cometes. Yo pago y justifico constantemente tu falta. Ven a mí. Así que después de la noche que llega, el amanecer, el día. El versículo 2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aplastaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hablábamos, ¿no?, de aquellos criticados en capítulo 3, versículo 15. Pero el capítulo 3, versículo 16 también nos introducía en aquellos que temen al Señor. Dice Malaquías 3:16: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y continúa el versículo 17 diciendo: y serán para mí especial tesoro. Hay un cambio de tono en el texto, un cambio precioso. El juez supremo va a dictar sentencia a los malvados y menciona también la libertad a los justos. Dice: a los que temen su nombre, es decir, a aquellas personas que reconocen su santidad, su justicia, su amor, es decir, su propósito en ellos. ¿Alguna vez habéis experimentado el amanecer en la playa o en la montaña? Si no lo habéis hecho, tenéis que hacerlo alguna vez, ¿vale? Y es muy interesante, sobre todo cuando no conoces el lugar. Pues ya cuando ya lo conoces, ya esperas lo que hay, ¿no? Pero cuando no lo conoces, es extraordinario el cambio que hay en ese lugar con la llegada de la luz. Porque cuando llegas, tú lo que ves solamente son formas, ciertas texturas, ciertas sombras, claro, oscuro. Pero cuando la luz incide en todos los rincones, destaca la realidad de ese espacio. Si la luz, todas esas sombras, texturas, los relieves, nos transmiten una idea. Pero con la llegada de la luz, cuando la luz llega e incide, ¿cómo se transforma el entorno? Esa es la ilustración que nos está dando aquí Malaquías. Eso es lo que hace el sol de justicia. El sol de justicia cambia la realidad. La llegada de la gloria, de la santidad, de la justicia de Dios muestra las cosas tal y como son. No hay elemento escondido. Todo es revelado ante el estrado de Dios. Y es que este sol de justicia nos expondrá a cada uno tal y como somos. Y cada uno de los huecos de sombra, de maldad, serán expuestos a la luz de la justicia soberana de Dios. Y dice no solamente que saldrá el sol, sino que en su ala traerá salvación. Ese día que saldrá el sol, esas alas traerán una transformación radical y brutal en todo. Esas alas lo que van a hacer es derrochar energía y dinamismo y cambio y una transformación plena en todo el universo. Es tal que, ¿cómo acaban las historias tradicionales, no? Dicen que la historia se acaba, dice, fueron felices y comieron perdices, ¿verdad? Aquí nos dicen cómo acaba la historia. Estando plenos y saltando como becerros. Lo que nos está transmitiendo es que vamos a estar
gozosos. Vamos a ser lo más alegre del mundo. No sé si habéis visto alguna vez a una cabra en el campo o lo que sea, es una pasada. Cuando está libre, cuando no tiene miedo, cuando salta por cualquier lugar. Este texto nos dice que la historia acaba bien, que ese día traerá justicia y los destellos del sol de esa justicia traerán sanidad y restauración sobre la oscuridad. Nos está mostrando esa justicia redentora de este Jesús en el que creemos. Y es cierto que es un texto complejo, aparecen algunas escenas, ¿no? Hay un poco raras, dice que todo será arrasado, o dice el versículo 3 que pisotearemos a los malvados una vez quemado ese día. Lo que vemos a la luz de la Biblia es que Dios va a aplicar justicia. Y aquí lo que Dios está usando esa ilustración es para animar a su pueblo y que vean qué es lo que habrá en el lugar en el que ellos piensan. Perdón, que me quema claro. Lo que Dios está haciendo es explicarles: esto es lo que va a ocurrir. Todos esos soberbios que pensáis que están escapando, todos esos soberbios que pensáis que están haciendo malas praxis, finalmente van a estar sometidos ante mi justicia. Van a estar sometidos ante mi santidad. Van a estar humillados ante la justicia de Dios. La Biblia habla de una distancia y una lejanía abismal entre lo justo y lo injusto. Una distancia abismal como lo hay entre la noche y el día. En Lucas 16, en el 19 al 31, lo ilustra muy bien en la historia del rico y Lázaro, ¿no? Cuando ve que hay un abismo brutal que no puede salvar de ninguna forma. Y ese rico desesperado: por favor, aunque sea con la punta de un poco de agua con la punta de tu dedo. Hay un abismo que no se puede salvar. Así que habrá un día de victoria eterna en el que el mal va a ser pisoteado y derrotado. Un día en el que nos sentiremos llenos y que nuestra identidad, propósito y sentido estarán completamente centrados y enfocados en su estado más pleno, que es de nuevo al lado de su Creador. Ya no habrá dolor, ya no habrá celo, ya no habrá injusticia, ya no habrá corrupción. Habrá una realidad renovada y restaurada para todos aquellos y aquellas que temen a Jehová. Y es ahí, en ese amanecer divino y glorioso, cuando disfrutaremos de su bondad y de su amor sin límite. Ahí es donde Dios está enfocando al pueblo de Israel. Les está diciendo: mirad ahí, no os abruméis con lo que estáis pasando ahora. Mirad a ese día glorioso en el que habrá una justicia plena y definitiva. Lo que está experimentando ahora es pasajero. Las circunstancias por las que estés pasando ahora es pasajera. Vendrá un día de plenitud y vendrá pronto. Y mientras tanto, ¿qué? Pues el Señor nos llama a vivir en días gloriosos. Cuando Jesús vino a la tierra, y ya es el tercer punto, dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en las buenas noticias. El reino de Dios ya está aquí. Dios ya está construyendo su reino. Y Dios desea que disfrutemos de esa realidad. Que disfrutemos con Él en la poderosa realidad que está haciendo. Que podamos seguir colaborando con lo que Él está haciendo en el entorno en el que estáis. En vuestro hospital, en vuestro colegio, en vuestro instituto. El Señor quiere implicaros en la labor que está haciendo. El versículo 4 del capítulo 4 dice algo muy interesante. Dice: acordaos. Y Malaquías aquí va a concluir la carta apuntando a ese momento en el que vendrá alguien que prepararía el día, el momento para cuando viniera el Señor Jesús, ¿no? Aquel que prepararía el camino de Cristo. Así que Malaquías está apuntando al día del Señor. Así que permitidme que os diga, iglesia, acuérdate, acordaos de esta poderosa y preciosa realidad.
¿Cuánto necesitamos ir al recuerdo? Los recuerdos son muy importantes porque nos conectan con nuestra identidad, con nuestras experiencias, nos permiten entender por qué somos lo que somos, ¿no? Y muchas veces necesitamos remitirnos al recuerdo para recordar quiénes somos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Y yo no sé vosotros, pero yo necesito acordarme constantemente de las promesas de Dios y traerlas a mi memoria. Necesito recordarme cada día que Dios me dice, tú eres mi hijo amado. Necesito recordarme cada día que Él es justo. Necesito recordarme cada día que es un Dios de gracia, que es un Dios de misericordia. Necesito cada día escucharlo cuando me acerco a su palabra. Necesito cada día descansar en Él. ¿Por qué? Pues porque somos olvidadizos, despistados y un desastre. Yo no sé vosotros, pero yo muchísimo. Y cuando nos olvidamos, nos perdemos. Cuando olvidamos quién es aquel que nos da identidad, sentido y propósito, nos perdemos. Cuando olvidamos a quién servimos, nos perdemos. Proverbio 29, 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. ¿Y cuál es vuestra visión en el día a día? ¿El miedo o la esperanza? Necesitamos como iglesia mirar constantemente al horizonte de esperanza y a la realidad de que hay un Jesús resucitado y sentado a la diestra del Padre. Como iglesia, como cristianos, necesitamos recordarlo y vivir cada día en el marco de la esperanza. Porque a veces vivimos en una especie de paradoja, ¿no? Vivimos en una esperanza tenebrosa. Vivimos en una esperanza con miedo. Decimos, sí, yo leo la palabra, pero luego estamos realmente abrumados con todo. Olvidamos recordar de dónde venimos y a dónde vamos. Y aquí está la paradoja. Olvidamos recordar. Olvidamos recordar. Se nos olvida volver a ese lugar donde recordamos quiénes somos. Porque vivimos con tanta angustia y con tanta ansiedad por las realidades de este mundo, que al final es como una bola de nieve que se va cargando y va arrasando con todo en nuestro día a día. Necesitamos recordar quiénes somos y en quién tenemos nuestra esperanza. Los sentidos de cada uno, ¿verdad? Todos tenemos claros cuáles son nuestros sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Venga. Vista, oído, gusto, tacto y olfato. Muy bien. Aprobados. Los sentidos, cada uno de ellos catalizan el pasado. No sé si alguna vez os ha pasado que habéis olido algo y habéis dicho, ¡guau! Como la comida de mi abuela. O estáis sentados tomando una copa de vino y decir, ostras, me remite a ese momento tan especial con alguien, ¿no? Hoy quiero apelar a tu sentido del oído y que podamos acordarnos de en qué y en quién se basa nuestra esperanza. Y te voy a pedir un poco de paciencia. Y si te incomoda, te aguanta. Cierra los ojos. Ahí donde estás. Y escucha a Dios hablando. No voy a hacer nada raro, ¿vale? Tan solo quiero leer su palabra. Trae a tu memoria estas promesas de Dios. Llegará el día, dice el Señor, en que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Amós 9:13. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león. Y un niño pequeño
los guiará a todos. Isaías 11:6. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Apocalipsis 21, del 1 al 4, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mateo 28:20 termina diciendo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Ya puedes abrir los ojos? ¿Cómo vives tu esperanza? Vive tu vida recordando que Jesús ha resucitado, que todas estas promesas son verdad y se sostienen en el poder del Evangelio. Vive con la esperanza de que Él ya ha vencido, de que hay un día glorioso que está por llegar y en el que podremos disfrutar todo aquello que hemos temido al Señor. Y si aún no has conocido a Jesús, acércate, porque todo esto es una promesa también para ti. Jesús te está diciendo: ven y ve, ven y contempla esta realidad. Empezaba diciendo la frase, ¿no?, de este humorista que decía: la esperanza es creer que lo que va a pasar tiene sentido. Van a pasar cosas buenas y malas, pero va a tener sentido en el futuro. Tiene sentido la lucha, se perderán batallas y se ganarán otras, pero tienen sentido. La esperanza a través de Jesús tiene sentido, porque se sostiene en el Dios bondadoso y el Dios de justicia, que se entregó también por cada uno de nosotros para pagar por toda nuestra maldad y volver a sentarse a la diestra del Padre. La esperanza tiene sentido.